Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos a su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas, un paraíso del sabor. Muchísimas gracias a todos por estar uniéndose a esta transmisión de hoy. Gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas, un paraíso de sabor en Salinas, con toda la mejor gastronomía en un solo lugar. Desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda en Salinas. Y bueno, esta tarde de día jueves 6 de mayo conversaremos con Marco T. Roballo. Él es escritor colombiano que nació en la ciudad de Bogotá a comienzo de la década de los 60. Desde muy pequeño se sintió fascinado por las letras y a los 9 años tuvo el primer contacto con el mundo literario. A sus 16 participó en varios concursos literarios, logrando los primeros reconocimientos por el estilo de su narrativa. Adelantó estudios superiores de ingeniería mecánica en su ciudad natal y luego se mudó con su familia a la ciudad de Barranquilla, donde permaneció por 8 años. Fue allí precisamente donde escribió las líneas iniciales de su primera novela, El laberinto blanco, que dio comienzo a la creación de historias con una enorme carga de drama, dolor, fortuna y esperanza. Marco ha desarrollado en su carrera literaria un talento especial a la hora de narrar esos sentimientos. Las situaciones en los entornos de sus historias plantean aventuras, penurias y alegrías que el lector vive en medio de sus personajes, por medio de sus personajes. Marco ha participado en conferencias, conversatorios en diferentes universidades colombianas y en actividades literarias como las ferias internacionales del libro de Bogotá, Miami y Guadalajara. En la actualidad, Marco está radicado en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, donde vive con su familia. Con él vamos a conversar esta tarde sobre Piel de Ébano, presentación de la nueva obra. ¿Cómo está, Marco? Buenas tardes, bienvenido a Conversaciones Frente al Mar. Olga, muy buenas tardes. Contento de estar en tu programa aquí en Conversaciones Frente al Mar. Muy contento de estar con toda la audiencia tuya y, claro, para presentar mi nueva novela, Piel de Ébano. Por supuesto que sí. Y antes de dar inicio realmente a esta conversación, yo quiero darte pues mi solidaridad, tanto a través del periódico El Costanero, el programa y el Ecuador entero, ante toda la situación que está viviendo este momento el pueblo colombiano. Realmente nos sentimos bastante también afectados, adoloridos, porque sabemos y conocemos y hemos vivido nosotros también ese proceso. Y realmente queremos solidarizarnos y esperamos que prontamente puedan terminar todas esas situaciones y que se dé, pues, sobre todo, la mejor de las soluciones para que todos podamos vivir y establecer nuevamente ese estado de paz que todos queremos. Sí, gracias, Olga. Sí, es lamentable y nosotros aquí desde la distancia también vemos lo que está pasando en mi país y esperamos de que haya un concurso para el diálogo, de que haya una mesa de paz y de negociación entre los actores en conflicto para que cese esas hostilidades que tienen o están trayendo tantas víctimas inocentes al panorama nacional. Así es, Marco. Y bueno, pasando precisamente, y sobre todo quiero agradecerte, como te decía una vez más, el hecho de que hayas aceptado esta invitación a conversar. Me ha parecido fascinante todo el recorrido y el trabajo que has venido haciendo durante este tiempo. Hemos visto varias novelas. Sé que Piel de Ébano es una de las últimas realizaciones, producciones a nivel literario, pero quiero, antes de entrar a Piel de Ébano, es más bien un poco conversar de esa trayectoria que vienes realizando y con estas obras
entre algunas de ellas que vi, pues El Gran Genocidio y también de Scarlett, que son las dos que vi que son novelas, pues que una novela histórica, igual que Piel de Ébano, y la otra es cuando ya nos contarás, Scarlett, de qué se trata. Pero empecemos un poco de esta producción literaria tuya y cuándo empiezas a escribir ya. Bueno, mi primer encuentro con la literatura se da hace como unos 20, 25 años, creo yo, cuando comencé a escribir algunos ensayos que terminé pero que nunca publiqué. El Laberinto Blanco ya lo tenía escrito yo en Barranquilla, pero es aquí en Estados Unidos donde comienzo a darle ya la posibilidad de salir al público. Fue uno de los primeros libros que escribí, lo escribí con una editorial que se llama Oveja Negra. Era una editorial con la que escribió Gabriel García Márquez sus libros al principio. Y esa fue la primera, es una novela que tiene, está marcada no como novela urbana, yo diría que más como novela, un poco novela negra, que narra los principios del narcotráfico por allá a mediados de la década de los 80, cuando Pablo Escobar estaba en auge en todo el territorio colombiano, principalmente en la ciudad de Medellín. Ahí es donde comienza a darse un poco esa historia. Es el tráfico de drogas hacia la ciudad de Milán, en Italia, y todo lo que estaba sucediendo cerca de la ciudad de Bogotá, en una ciudad que se llama Villavicencio. Entonces es donde tiene todo el desarrollo de la novela. Ese es el primer libro que saqué y de ahí, digamos, a partir de ahí fue donde comenzó esa parte literaria, este Laberinto Blanco. La siguiente novela que escribí, la que tú mencionas, es Scarlett. Scarlett viene de una manera, digamos, accidental, el hecho de que lo haya escrito. ¿Por qué razón? No me identifico mucho con el tipo de literatura erótica, lo mío es más histórico o más novela urbana, pero en alguna ocasión estuve leyendo un libro que tuvo mucho auge aquí en Estados Unidos y también entiendo que en Latinoamérica. No voy a mencionar el nombre porque pues, no viene el tema, pero al leerlo encontré que había una narrativa que inducía, digamos, algunos tipos de tramas que me parecían que no eran tan orgánicos. Entonces en ese momento dije, bueno, yo podría hacer también algo erótico y alguien me escuchó y me dijo, bueno, ¿por qué no tratas de hacer algo erótico? Olga, hice 3 relatos cortos, hice relatos que no eran vivencias personales, sino que me dio por escribirlos apoyados en la ficción. Cuando lo escribí, a una persona le fascinó, hubo otra persona que me dijo, oye, tú deberías escribir un libro erótico, se te da muy bien. Entonces lo que hice fue unirlos, les puse un hilo conductor, hice una historia, hice una escaleta, ya lo formalicé como era y hice Scarlett, que fue la segunda novela. Un libro erótico que narra la historia de una pareja con dificultades y que abordan todo desde el punto de vista sexual. Lo que yo no me imaginaba, Olga, es que ese libro iba a estar después en manos de mi madre, de mis hermanas, de mi... Yo precisamente vi eso y me llamó la atención porque precisamente hablaban de que las personas se comunicaban contigo porque pensaban que de pronto tenías de profesión, eras sexólogo o tenías... Sí. Sí, y se me dio mucho porque me llegaban algunos comentarios al correo, porque pues en el pie de página de la portada aparecía el correo electrónico. Entonces me mandaban una serie de situaciones preguntándome cosas. Yo les decía, no, yo no soy sexólogo, yo soy escritor. Por favor, no me sigan, no me manden ese tipo de comentarios, remítanse con un sexólogo. Entonces fue un poco incómodo, pero... ya afortunadamente ya no dejaron de escribirme eso. El libro tuvo muchas ventas, sobre todo en el público femenino. El 98% del público es femenino que se interesaba en esto, al punto que hace pocos meses recibí una invitación de Fonolibro de Miami, porque ellos encontraron que ese libro era interesante para ellos y quieren colocarlo como uno de sus libros fuertes en la parte erótica, porque dicen que llama mucho la atención y que ha gustado y quieren sacarlo de eso. Entonces vamos a volver a hacer un remake, como se dice aquí en Estados Unidos, del libro Scarlett.
Ese fue el segundo y me han preguntado que si viene una segunda parte de Scarlett, yo creo que ya no. Ese fue el único libro que escribí en ese género y yo no creo que lo repita. Después de eso vino otro libro, ese Transmigración. Es un libro que no es esotérico, sí tiene algo que ver con lo que son las vidas pasadas. Es la historia de una pareja, al señor comienzan a pasarle algún tipo de circunstancias y él comienza a meterse un poquitico dentro de ese mundo esotérico. Y ahí es donde comienza a desarrollarse la obra, aquí en Estados Unidos, y el libro también gustó bastante, se vendió bastante en la feria del libro en Bogotá. Fue uno de los libros que más se vendió de esta editorial. Entonces yo creo que eso es como una primera parte de lo que eran mis libros, los libros que tienen que ver con esa editorial. Ya luego, después hice un paso y salté a lo que era Editorial Planeta. Exactamente. He comenzado, bueno, cuando he estado indagando precisamente, me llamó muchísimo la atención el libro El Gran Genocidio, porque precisamente es una novela histórica en la cual narras algo que encontraste pues, basado en una investigación, ¿no? Has hecho mucha investigación, pudieras ya decirte historiador, porque veo que has indagado precisamente para poder tener todos los elementos, para poder narrar, tener estas narrativas dentro de tus libros. Y veo ahí que se trata precisamente de la colonización, y dentro de la colonización hay aspectos que, según pues, la investigación que realizaste, no no se habían tomado en consideración en algún momento. Sí, en el Gran Genocidio lo que quise hacer fue reunir un poco de esa información, de esa historia que no nos habían contado. Olga, cuando se aproxima la fecha del 12 de octubre, uno ve muchas manifestaciones en las redes sociales a lo largo y ancho de América, digamos desde aquí, desde México hasta Argentina, desde todas las comunidades aztecas que pueden quedar hasta las comunidades mapuches al sur de Argentina. Y el sentimiento es el mismo. La gente alega de que nunca hubo un descubrimiento, de que no hubo un cambio cultural, sino por el contrario, de que hubo una invasión al pueblo americano, que hubo un saqueo y una violación y, por si fuera poco, un gran genocidio. Eso hizo que yo comenzara a investigar un poco al respecto. En algunas entrevistas, de pronto, si tú has tenido la oportunidad de verlas, yo menciono que a mí particularmente me enseñaron a tenerle respeto y cariño al pueblo español en cabeza de la monarquía. Nosotros tenemos, tú que has tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Bogotá, tenemos dos estatuas grandes, una de la reina Isabel y otra de Cristóbal Colón. Y esa pues se le rinde como un homenaje cada 12 de octubre. Se nos enseñaba que teníamos que querer a los conquistadores y todo este tipo de elementos, pero no se preguntaba quiénes eran esos conquistadores, qué hacían esos conquistadores y cómo era que ellos desarrollaron de pronto su fundación o la fundación de estas ciudades. Un caso, digamos, que puede tocarnos tanto a Colombia como a Ecuador es Sebastián de Belalcázar. Las dos estatuas que estaban, una en Popayán y una en Cali, ya las derrumbaron, las tumbaron de algunas comunidades indígenas porque consideran de que él no debería estar ahí. Es una apología de pronto al delito de lo que él hizo. Mucha gente concuerda en que él fue un criminal. Él también estuvo en Quito, Sebastián de Belalcázar, y creo que él pues tampoco cuenta con muchos afectos, a pesar de que hay unas comunidades nacientes que no tienen mucho tiempo, tendrán una o dos décadas máximo, que son prohispánicas y que defienden todo lo que tiene que ver con España, que defienden todo lo que tiene que ver con el aborto, que defienden todo lo que tiene que ver con la Inquisición y con la esclavitud de lo que hizo España. Ellos consideran que lo que hizo España fue bueno porque ellos trajeron, en sus palabras, una nueva religión, un nuevo lenguaje y una nueva cultura. Porque consideran que los indios tenían, o los indígenas tenían esas falencias. Entonces yo considero que son puntos discordantes, tanto con entre los indigenistas y esos hispánicos. La idea era averiguar, buscar en la historia
que de pronto nosotros no teníamos a conocimiento certero. Cuando encontré, digamos, de que Sebastián de la Alcázar había sido un homicida, él mató a su hermano, a palo, lo golpeó hasta el punto que lo llevó a la muerte. Entonces uno comienza a darse una imagen de quién era este personaje. Un personaje que nos llegó y que nos comenzó a fundar ciudades, sobre todo en la costa pacífica, y comenzó a reunir y a matar a algunos indios. El mismo Hernán Cortés, lo que sabemos, lo que sucedió con Moctezuma en México. Hay una serie de elementos que no se conocían. Cuando nosotros comenzamos a colocar todo este tipo de elementos en una balanza y comenzamos a mirar si los judíos, que también sufrieron su propio genocidio, el holocausto nazi, si ellos de pronto hicieran lo mismo, si ellos tendrían estatuas de Adolfo Hitler o de Joseph Mengele en las calles de Tel Aviv o en las calles de Jerusalén, si eso de pronto se pudiese dar en el mismo contexto. Nosotros bautizamos las calles con los nombres de esos conquistadores. Digamos en Bogotá, tú que la conoces, tenemos Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada, que es el fundador de Bogotá. Tenemos muchas calles y muchas estatuas y muchos elementos en los museos que hacen referencia a estos personajes. No quiero ser de pronto una persona que sesgue la opinión de la gente. Simplemente lo que yo hago es traer a colación lo que dicen los indigenistas, colocarlo ahí a la atmósfera de todos y también traer lo que dicen la gente en España. Los españoles se han quejado ya por 3 siglos seguidos de la leyenda negra. La leyenda negra es todo lo que se creó alrededor de Europa con respecto a que España había saqueado el tesoro americano y con eso habían sacado al aire lo que se conoce como el siglo de oro español, donde el arte, la música y una serie de elementos de España tomaron fuerza, apoyados de pronto en todo este tesoro que habían sacado. Lo cierto también es que ellos utilizaron parte de eso para sostener una guerra que se estaba sosteniendo, la guerra de la sucesión, en manos de Felipe V, que fue el primero de los Borbón, que es la dinastía que en este momento reina en España. Una serie de factores interesantes que vale la pena traer ahí y exponerlas. De este libro, del Gran Genocidio, yo recibí una carta de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, en el cual me decía que se sentía identificado con la posición o el posicionamiento del libro. Y de hecho, pues nosotros sabemos que el presidente mexicano ha en reiteradas ocasiones pedido a la corona española de que haga un pronunciamiento con respecto a lo que sucedió durante la llegada y después de la llegada de los españoles a América. Los españoles o la corona española nunca se ha pronunciado al respecto. Hay muchas comunidades indígenas como los mayas que han solicitado a España que ellos también hagan un resarcimiento de lo que ellos consideran fue una masacre en América, pero tampoco ha llegado. El libro, El Gran Genocidio, comienza con algo muy importante en este caso, Olga, y es qué sucede con el barco que se acaba de descubrir, el Galeón San José. Para los que de pronto no tienen conocimiento, el Galeón San José es considerado como un grial de los barcos o de los pecios que están en el mar. En este barco se calcula que a la actualidad hay cerca de 15.000 millones de dólares en tesoros sumergidos, aparte de todas las reliquias que se encuentran allá. Para tener una idea, esto equivaldría como a 3 veces el capital que posee Donald Trump, uno de los hombres que se consideran ricos en el mundo. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. En el 2015, cuando el gobierno colombiano habló de que se había descubierto, se había hallado dónde estaba hundido el pecio, el Galeón San José, enseguida comenzaron a aparecer intereses en todos los lados. Se pronunció España y España dice, el barco cuando se hundió tenía la bandera española, por eso nos pertenece. Habían 600 españoles que murieron con ellos, nosotros somos los que tenemos que rescatar todo eso porque eso nos pertenece. Estados Unidos, por su parte,
dice que uno de los presidentes colombianos en 1984, el presidente Belisario Betancur, los contrató a ellos para que buscaran y dieran las coordenadas de dónde se encontraba el barco. Ellos dicen que hay unas coordenadas, el gobierno del presidente anterior colombiano dicen que no corresponden, y ellos dicen que de todos modos ellos pueden comprobar de que sí corresponden a lo que ellos habían dado y que por tanto el 50% de ese tesoro pertenece a ellos. Pero ¿qué pasa con Perú? El virreinato del Perú era el virreinato que estaba en ese momento avante. Estamos hablando de 1708, cuando se hunde el barco. El virreinato de la Nueva Granada aparece hasta 1715. El virreinato que era poderoso era el virreinato del Perú. En ese momento eran 3 virreinatos: el virreinato del Perú, cobijaba todo lo que es casi que América Latina. Está el virreinato de la Nueva España, que era México y parte de Centroamérica, y el virreinato del Río de la Plata, que cobijaba lo que es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y ese sector de Brasil. Se crea el virreinato de la Nueva cuando se separa lo que hoy conocemos como, o lo que fue en determinado momento, parte de la Gran Colombia. Toda la riqueza que iba en el barco fue traída de 10 años de impuestos que se habían recolectado y que estaban en Lima y que apenas iban a ser trasladados para Colombia. Era dinero de Quito, de Lima, de todas estas partes que sumaban eso y fueron llevados hasta Panamá y subidos en Portobelo a este barco, que eran los que tenían que transportar. Entonces es otro de los actores en conflicto. Y por supuesto Colombia, porque dice que el barco en su plataforma continental. Aparte de que también alegan que habían esmeraldas y habían perlas que fueron sacados junto con algo de oro al barco. Entonces, ¿a quién pertenece el barco? No se sabe. Cuando lo logren sacar, si lo logran sacar porque está a 600 metros de profundidad, si existe la tecnología, si lo llegan a sacar, ¿qué se puede hacer con eso? Esa es una gran interrogante. Y el genocidio, al final tiene que repartirle a todos, porque por ahí también Quito mandaba algo de dinero, entonces también no correspondía. Pero efectivamente esa parte del galeón también es parte de la historia que cuentas en el libro. Sí, señora, de hecho, ese es el comienzo del libro, ese es el inicio del libro, donde un abogado indígena, se llama Samuel Piracún, él siempre está como escuchando todos los desmanes que causaron los españoles y él tiene su posición muy clara con respecto a lo que había pasado. El indígena, en determinado momento, cuando ve que sale a la luz la cuestión del hallazgo del galeón San José, ve el pronunciamiento de España y él dice, esta es la cereza que le faltaba al pastel, ya no nos aguantamos más, vamos a demandar a España ante la Corte Penal Internacional de La Haya por genocidio y delitos de lesa humanidad. Entonces comienza en un propósito que todos piensan que es descomunal, trata de unir a toda la comunidad indígena americana para ir en contra de España, para que España se pronuncie y puedan abrir una ventana a ver si ellos pueden responder por la muerte de cerca de 90 millones de indígenas, que fue lo que desaparecieron durante y después de la conquista española. Así es, o sea, es una controversia finalmente todo. Dentro del libro, esa narrativa histórica que se hace tiene que ver también con el hecho de poder de alguna manera colaborar en todo lo que pudiera ser pro o contra al momento de actuar en función de las formas como están la parte legal, me imagino. Sí, por supuesto. Y lo que trato de hacer es poner todo en contexto, como te digo, en las dos partes, como historia, como novela histórica, no como historia novelada, porque sí es bueno que la gente comprenda las dos diferencias entre novela histórica y historia novelada, y entienda de pronto cuál es el propósito del autor. Es de pronto no tomar una posición, sino poner todos los puntos para que el lector se escoja la posición donde se sienta más cómodo. Y la persona dice, no, yo creo que fueron los españoles, ahí hay un espacio para él, pero si dice, no, yo considero que mi posición es indigenista, pues también ahí en ese punto. De todos modos, es como darle un poquitico de importancia también, o la importancia, no un poquitico, sino la importancia que se merece el pueblo indígena. Olga, uno se da cuenta de que
no sé en Ecuador, pero me imagino que sí, pero en Colombia el indio, la palabra indio es una forma peyorativa de referirse a la gente. Y no debería ser así, porque siempre se considera que es una persona de más bajo nivel social que los demás. No siempre le estamos echando la culpa o apuntando a los gobiernos de que los gobiernos no hacen algo por los indígenas, pero mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por esos indígenas? Nosotros no hacemos nada. De pronto gobiernos de un falso nacionalismo cada vez que llega el 12 de octubre y ahí sí lo sentimos, el único día que lo sentimos que nosotros tenemos raíces indígenas y es el único día que vociferamos algo en contra de pronto de ese imperio español a que hacen referencia. Pero yo creo que sí merece el pueblo indígena un resarcimiento y que sean un poco más escuchados. Desafortunadamente en países como en Colombia, las comunidades indígenas han sido infiltradas, digamos, por grupos de izquierda, por de guerrilla, y eso han dejado un mal precedente, porque eso no representa al pueblo indígena en definitiva. Son sectores aislados que tratan de sacar provecho o de buscar manifestaciones de esa índole. ¿Qué tiempo tomó hacer toda esa investigación, producir el libro y luego presentarlo? ¿Cuándo fue y cuándo fue la presentación? Bueno, el libro me tomó cerca de unos 8 meses en investigación y lo escribí en 6 meses. Me asesoré con dos historiadores de Cartagena porque pues había mucho tema y yo no quería caer en anacronismos, quería colocar siempre las cosas como habían sido. Entonces la primera parte del libro está narrado con toda esa novela histórica de lo que sucedió en Cartagena de Indias y lo que sucedió en Portobelo, lo que sucedía en Lima, cuando se reunió el tesoro y cómo fue esto hasta que cayó o se hundió el galeón. Y luego, cuando lo hayan, cómo se da todo ese ambiente, qué sucedía en el Palacio de Nariño en Bogotá y cómo se iba dando todo eso. Y en España, cómo iban comenzando a llegar las primeras voces de que iba quizá a recibir una demanda en la Corte Penal Internacional. Todo, digamos, con el rey anterior, el que abdicó en Felipe VI. Entonces, es eso, más o menos un año y 2 meses, un año y 3 meses para tenerlo listo. Ya cuando se fue el lanzamiento, tuve el privilegio de contar con una princesa muisca, que muisca es de la misma tribu de los chipchas, muy famosa en Colombia, que está centralizada cerca de la cordillera oriental en Bogotá. Y ella manifestaba muchas cosas, hablaba abiertamente de que siempre se decía que para los indígenas el oro no tenía ningún valor. Ellos me comentaba que para el oro era lo más valioso que ellos tenían. Ellos se untaban en su cuerpo porque eso les daba energía, les daba de alguna forma una riqueza espiritual. Entonces, que cuando ellos lo entregan a cambio de los espejos que les entregaban los españoles, era porque ellos vieron que los espejos eran algo de mucho valor y entonces ellos entregaban a cambio algo de mucho valor para ellos. Entonces, era como bueno aclarar esa parte que yo desconocía, pero que ella me aclaró. ¿El libro cuándo se presentó o se lanzó? ¿Fue antes de la pandemia o en el tiempo? Porque vi una presentación en el mes de septiembre del año pasado también. Del Gran Genocidio se presentó, la primera edición se hizo en octubre del 2018. En octubre del 2018, pero el libro ya va por su cuarta edición. Está en el libro, está en Plan Lector, es de Editorial Planeta, y se ha vendido bastante en varios países. En este momento, el Gran Genocidio se encuentra en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Ecuador y aquí en Estados Unidos, en las librerías como físico, y por Amazon en todo el mundo. Entonces, sí se han hecho varias presentaciones porque me han invitado de universidades a dialogar sobre el tema y a exponer de pronto ese punto de vista de qué puede suceder en caso de que España recibiera una demanda, como muchas veces han intentado hacerlo, pero que en este momento sí la aceptaran. Olga, cuando yo estaba intentando saber qué pasaría con una demanda, yo me comuniqué en La Haya con la Corte Penal Internacional. Estuve hablando con una persona y le dije, mira, yo tengo estas preguntas y quisiera saber qué pasaría en el evento de que alguien demande a España, a la corona española, por el delito de genocidio.
Él me dijo, mira, yo no te voy a contestar la pregunta, pero dirígete a nuestra sede en México, a la Corte Penal Internacional de la Haya en México, para resolver esas preguntas. Lo hice. En Ciudad de México me pude contactar con unas personas y alguien me comentó que en realidad si llegara a suceder eso, habría un amplio campo para hacerlo. Y el señor, el funcionario de la Corte Penal Internacional me hizo una sugerencia, me dijo, ¿por qué no la demandas tú? Y yo te digo todo lo que, pero es que si tú no la demandas, me queda difícil qué es lo que tú tienes que hacer. Pero si tú lo dices, yo te explico todo. Dije, no, yo no estoy interesado en demandar a España, simplemente estoy escribiendo un libro y quiero hacer esto. Pero fue algo de pronto que me dio a mí como esa sensación de que ay, quizá sí quisiera demandar, pero quizá no que fuese de pronto un personaje que representa a las comunidades indígenas, sino un abogado, un pool de abogados que se interese a, como organización sin ánimo de lucro a representar a todas esas comunidades indígenas en América. Claro, pero también ahí lo que me da la idea es de que al haber esa denuncia, que alguien la patrocine, en este caso que de pronto, como dicen ellos, tú la puedas hacer, ¿quiénes serían los países que estarían dentro del beneficio y para que también puedan ser parte del trabajo que se tendría que realizar? Porque me imagino que eso tendrá que haber pues muchos temas que hay que aportar en cuanto a información para poder generar esa denuncia y que luego pueda tener pues la repercusión hacia todos los que nos hemos visto afectados a nivel de todo Sudamérica y también América Central. Entonces, habría que ver qué tanto de beneficio y más aún si también eso correspondería poder extraer todo lo que tiene el galeón, que también va a ser de muchísima ayuda para poder solventar todo eso que en este momento estamos pasando. O sea, imagínate tú el tesoro escondido allí y acá en la tierra todo el mundo queriendo ver de qué manera puede financiarse su vida, ¿no? Sí, claro. Se habla de que no era solo oro, también era plata lo que se llevaban los españoles, oro y plata. Se calculan en toneladas, Olga, toneladas. Se hablan de 100, 200, de 1000 toneladas, 2000 toneladas de plata. Es una cantidad exagerada lo que salía. Cuando España hace una reunión con los países del mundo, ellos hacen un acuerdo, es una ley que se llama la ley Pabellón. Ellos hacen un acuerdo y en el acuerdo respetan de que todo barco que va a pertenecer a la bandera que llevaba cuando se hundió. Esa es la que se llama la ley Pabellón. La ley fue firmada, si no estoy mal, por 80 países, pero hubo 3 países que no firmaron esa ley. Los 3 países fueron Japón, Estados Unidos y Colombia. ¿Por qué Colombia no la quiso firmar? Porque Colombia tiene más de 1800 barcos hundidos en su pluma continental. Entonces a ellos no les conviene hacer eso. Eso fue una de las cosas que sucedieron. Ahora, hace poco, Perú, con un barco, Nuestra Señora de las Mercedes, lo descubrieron, lo encontraron cerca de Cádiz, con oro también, no del tamaño de lo que tenía el galeón San José o lo que tiene el galeón San José, pero con mucho oro. Él demandó para que España devolvieran eso y por la ley Pabellón que Perú firmó, por eso no le devolvieron nada del oro. Entonces hay muchos elementos de discordia en los cuales digamos, la gente que protege el patrimonio cultural de la humanidad, lo que quiere es que esto, si se recoge, vaya a un museo. No lo tomen como que es oro y lo tomen por peso y que no tiene ningún valor, que es lo que quiere hacer Estados Unidos. Digamos, la SSA, que es la compañía cazatesoros, que ellos dicen que dieron las coordenadas, ellos dicen que se reparten, pero ellos quieren ese 50% y ellos lo quieren poner como venta. Ellos no quieren quedarse con eso, sino venderlo y hacer el dinero, no tomarlo como una reliquia, que es lo que es, ¿no? Es patrimonio histórico de la humanidad. Eso no le pertenece a un país o algo, es de la humanidad entera. A la humanidad. Exactamente. Un poco para ir cerrando el capítulo, que es súper interesante y que me gustó mucho escucharlo también en tus entrevistas. Este lugar es donde está el Galeón San José
y que, bueno, ya hay conocimiento de que alguien sabe que se encuentra allí. Está custodiado, no se sabe exactamente dónde está, es el mapa únicamente que existe para seguirlo buscando, o en qué condiciones de seguridad se encuentra en este momento. Bueno, mucha gente especula con respecto al punto exacto. Hay unas coordenadas que aparecen en Internet que dicen que es el punto exacto o la geolocalización del barco. Algunas personas se atreven a decir que el barco de pronto lo están saqueando, pero la infraestructura, Olga, para poder bajar a 600 metros no la tienen muchas compañías en el mundo, la tendrán dos o tres compañías. Tú sabes, tú que vives en la costa y que estás cerca de ese paisaje tan maravilloso, ¿no? Que es lo que nos da el mar, sabes que los buzos tienen una capacidad máxima de poder bajar dentro del mar. Algunos calculan que lo máximo que el cuerpo humano puede resistir es 60, 70 metros. Hace poco incluso vi a un buzo que pudo sumergirse 80 metros. Cuando salió, tú sabes que tienen que salir despacio porque si llegan a salir tienen una cuestión de cambio de presión que puede alterarlos. Él cuando salió alcanzó a decir que estaba bien, pero a los segundos murió. Entonces, imagínate qué puede pasar con una presurización de 600 metros. Es mucho más que eso. Se necesitan equipos especiales, se necesita una infraestructura que es millonaria, que Colombia no cuenta con esa infraestructura. Difícilmente los países latinoamericanos contamos con esa infraestructura y necesariamente la tiene o Alemania o países como Inglaterra, como el mismo Estados Unidos, que están avanzados en este tipo de exploración. Nosotros no estamos, por eso yo veo difícil de que hayan personas que de pronto puedan llegar a mitad de la noche y tratar de a sacar algo de lo que hay. Es difícil. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, precisamente, y luego pues nace una nueva historia, una nueva novela histórica que va en la misma línea, digamos, de la situación que viven, que viven los pueblos y las personas, sobre todo. Por un lado, la parte indígena, pero por otro lado también la parte negra, mulata, y Piel de Ébano, que es precisamente la novela histórica que estás presentando, lanzando en estos últimos tiempos, es una novela que también tiene ese mismo carácter, ¿no? Un carácter histórico, pero que tiene precisamente esa otra parte controversial de la historia de la parte humana, ¿no? Sí, La piel de ébano también, es mi tercera novela de Editorial Planeta, mi sexto libro escrito. Piel de ébano narra la historia de una mulata. A finales del siglo XVIII, 1795, comienza la historia. ¿Por qué quería contar yo la historia? Buscando dentro de todo lo que nosotros tenemos o conocemos como historia, es el siglo XVIII el que menos está documentado. Cuando los barcos salían, digamos, en el siglo XVI, siglo XVII que venían a América, cada barco, Olga, tenía más documentación de lo que nosotros tenemos hoy en día en un vuelo. Ellos tenían toda la información de la persona que viajaba, quién era, en qué trabajaba, quién eran sus padres, dónde vivía, estaba todo y a dónde llegaba y qué iba a hacer y cuánto tiempo se iba a morar. Estaba muy bien documentado. Pero el Archivo General de Indias comenzó a crecerse mucho. En cada barco, y salían muchos cada año, la información se estaba volviendo demasiado extensa. Entonces, en el siglo XVIII, el rey, comenzando el rey Felipe V, que estaba en medio de la guerra de la sucesión, le dio por parar eso y dijeron no hagamos tanto, no cautivemos tanta información y más bien lo que vamos a hacer es comenzar a hacer los empadronamientos, los censos. De hecho, el libro comenzó a hacerlo basado en el censo que se hace en Cartagena de Indias en 1777. Ahí comenzó a tomar toda la información de lo que era en ese entonces el vivir. ¿Quiénes escribían la historia, Olga? La historia la escribían los aristócratas, los escribanos de la época, españoles siempre, hombres siempre. Era una sociedad misógina, como aún todavía predominan en algunos sectores de la sociedad, infortunadamente. Y el peldaño más bajo de la sociedad lo ocupaba una mujer. Era mujer y tenía que ser la mulata.
Muchas veces la gente tiende a pensar que en ese entonces ser mulata era un paso arriba de ser una persona negra. No, la mulata estaba por debajo de la persona negra. ¿Por qué? Porque la persona mulata era considerada una persona híbrida. De hecho, era una forma peyorativa de referirse a algunos blancos. Decirles mulato era una ofensa grandísima. Entonces, era bien ser negro o era bien ser blanco, pero no era bueno ni ser mestizo ni ser mulato. Entonces ahí comienza a darse esa historia narrada desde los ojos de una mulata, la persona que, como te digo, ocupaba el nivel más bajo en la sociedad de entonces. Y comienza a narrar todo lo que le estaba sucediendo en Cartagena, India. Es una historia llena de aventuras y de cosas que la gente comienza a encontrar. Ella es hija de un español, ella no sabe quién es, y en el libro es esa búsqueda, esa meta de encontrar quién fue su padre. Está rodeada de muchos hombres blancos, pero no sabe quién es su padre, duda de algunos y comienza esa búsqueda, algunos le dan algunas pautas, pero nadie sabe a ciencia cierta quién es su padre. Entonces, si lo lograra encontrar, sabe que su madre, que fue la que sabía quién era su padre, muere cuando ella nace en su parto, y ahí comienza toda una historia un poco trágica, pero también de aventuras de una chica de 16 años que comienza a cambiar su ingenuidad por sagacidad. Siempre, digamos, de la mano de la costura, que es lo que ella comienza a hacer, a fundar un arte, porque ella sabe que si quiere lograr su manumisión, o sea, su libertad, tiene que buscar un oficio para poderle pagar al amo lo que ella, lo que el amo considera que ella vale para que le dé esa libertad. Y todo se va dando de la mano con personajes de la época, digamos, hay un personaje, no sé si aún lo conozcan, Antonio Nariño, que fue quien tradujo los derechos del hombre del francés al español, que fue el que dio como el primer paso para que hubiese esa emancipación de los pueblos americanos en contra de los españoles. Él hace parte de la novela, es lo mismo que los reyes de ese entonces en España, Carlos IV, María Luisa de Parma y Manuel de Godoy, que era el válido del rey, quien era a las largas, quien manejaba los hilos del gobierno. Carlos IV se considera que ha sido uno de los peores reyes que ha tenido España y María Luisa de Parma, su esposa, era la que manejaba en realidad junto con su amante, Manuel de Godoy, un hombre muy poderoso, todo, dicen que entre la cama matrimonial del rey, que ahí era donde se manejaba todo entre ellos dos. Es un poco complicado mirar toda la veracidad, pero me apegué lo más estrictamente posible a lo que hay en la historia, pero se dice que María Luisa del Parma, todos los hijos que tuvo, ninguno fue del rey Carlos IV, o sea que en ese caso entraría en duda si la dinastía Borbón, que hay en ese momento, es en realidad sucesora de lo que en realidad eran los Borbones de Francia. Y en ese caso, también Piel de Ébano narra todo esa situación que existe dentro de la realeza en ese caso. Sí, claro, como te digo, todo es novela histórica, es una novela, tiene sus cambios de giro, tiene sus personajes, tiene sus diálogos, todo narrado. Y es una de las cosas que de pronto es interesante, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, lo sepan. ¿Qué es la novela histórica y qué es la historia novelada? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La historia novelada es tomar una historia tal cual, digamos, Manuelita Sáenz, y que es muy conocida en tu país, Manuelita Sáenz, que fue la amante de Simón Bolívar. De pronto uno comienza a ver todo el contexto de lo que ellos hubo, de lo que hubo entre ellos, y cuando uno ve un diálogo, uno figurar el diálogo, pero saber de que no se sale uno de lo que sucedió en realidad, de que si de pronto ellos tuvieron un amorío, que estuvieron en alguna finca de algún sector, digamos, en Nariño o en Ecuador, que se apegue a lo que sucedió. No le podemos meter nada de ficción, sino simplemente darnos a la realidad, que de pronto hubo un disgusto, uno puede de pronto poner cuáles fueron los elementos del disgusto y creer que fue lo que pasó, pero no llevarlo a otra instancia. La novela histórica nos permite llenar esos vacíos que tiene la historia con ficción. Esos intersticios nosotros entramos y lo hacemos, le quitamos esa planitud. Cuando uno habla de historia,
A mucha gente le parece aburridor. De pronto, Olga, ¿tú te acuerdas cuando por allá en el colegio le hablaban a uno de historia y uno se imaginaba fechas, se imaginaba reyes, se imaginaba una serie de personajes que uno de pronto como que ya le daba sueño? Uno decía, no, qué aburridor, qué jartera, porque son muchas cosas para aprender. Lo que hace la, la novela histórica es quitarle toda esa planitud y hacerla divertida, hacerla amena, volverla a una novela donde los personajes toman vida, actúan y ya se comportan de una forma donde uno puede tener un acercamiento. Ya le quita ese distanciamiento social, algo muy de moda, ese distanciamiento social que hay entre el lector y el personaje y lo acerca y se vuelven como partícipes de la historia. ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad tiene esta obra, por ejemplo, en el caso de la novela? Piel de Ébano, yo calculo que está entre un 60 y un 70% de ficción y un 30% de realidad. Hay una novela que yo estoy escribiendo en este momento que no tiene nada que ver con esta, que también es basada en la historia de Cartagena, pero de 150 años atrás. Esa es al contrario, esa tiene 70 de realidad y 30% de ficción. Nos toca combinarla así pues, para hacerla menos. Muchos personajes, oiga, muchos personajes que uno considera fantásticos. Digamos, el mismo Simón Bolívar. El mismo Simón Bolívar es un personaje fantástico. Es un personaje que tiene demonios, que tiene ángeles, que tiene una serie de cosas y que a quien no le gustaría escribir de él. Pero si uno escribe la historia de Simón Bolívar, tal como fue, de principio a fin, hay momentos donde se aburre y la gente cierra y se va. Entonces es necesario ponerle altibajos, cambios. Eso pasa no solamente en los libros, pasa en las películas de cine. Personajes que son muy interesantes. De todos modos, tiene que ponerles cosas de ficción para hacer cambios de giro y hacer que el personaje se vuelva mucho más grande, porque si no, entonces se vuelve aburrido y la gente termina por dejarlos. En el caso de Piel de Ébano, el título de la novela tiene que ver precisamente por la piel de la persona de la que estás refiriéndote o tiene más amplitud dentro del contexto del nombre. Una de las heroínas del libro es la madre de Manuela, que es mi personaje principal, la mulata. La madre de Manuela era una mujer negra. Y a raíz de todo lo que sufre Manuela por esa discriminación y por la forma peyorativa que es tratada, ella preferiría eso, ella siempre añora ese piel de ébano que ella no tuvo y que tuvo su madre. Y lo hace sentir a lo largo de toda la novela. De hecho, algo para que tú sepas es cuando un hombre blanco o una mujer blanca tiene, digamos, descendencia con una persona de color, nace una primera persona que se llama mulata. Si esa mulata está con otra persona blanca, nace un tercerón. Si un tercerón está con una mujer blanca o un hombre blanco, nace un cuarterón. Y luego ya el último es un quinterón. Ese quinterón ya no se puede considerar de nuevo como blanco. Pero ¿qué pasa si un tercerón o un cuarterón, en lugar de casarse con una blanca, se casa con un negro? El nombre que le colocaron es un salta para atrás, porque se devolvió otra vez en el campo y tienen que volver a comenzar el tema. Date cuenta. Súper interesante. Yo sí había escuchado eso, pero lo había escuchado de manera diferente realmente. O sea, es una... Claro, porque había escuchado que el quinterón era de un cholo con un mulato. Entonces era un poco diferente. Pero bueno, quizás debe ser el contexto de dónde se encuentra, pues también, ¿no? Por supuesto. Sí. Ahora, en el caso de esta novela, ¿cuánto tiempo te demoró el crearla, el investigarla? Porque veo, como siempre, el tema de la investigación me parece supremamente importante, precisamente para darle todo el peso y soporte que cada una de tus historias tiene. Y además de eso, quería saber también qué tanto, o sea, se han interesado de alguna de estas novelas, ya sean las novelas urbanas o las novelas históricas, se han interesado en hacerlas de pronto, llevarlas a la pantalla, o sea, hacer alguna historia en torno a ellas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, me tomó bastante la investigación.
fue bastante complejo. Es un libro bastante amplio, es un libro de 500 páginas. Y para documentarme, como vuelvo y te repito, no había mucha información del siglo XVIII, me tocó adentrarme en Sevilla, España, en el Archivo General de Indias, y comenzar a investigar cosas. Hay un amplio bagaje de información en el Archivo General. Pero entonces, Olga, tú te puedes imaginar los escritos de los escribanos de esa época. Todo era en letra cursiva, letra que muchas veces no se entiende, y en un español que difiere algo con lo que nosotros hacemos hoy en día, palabras que ya salieron no están en uso. Entonces era un poquitico leer, transcribir, entender y luego comenzar ya a ajustar. Eso me llevó un cierto tiempo. Aparte de eso, contar con los servicios de un filólogo para mirar cómo eran las diferentes formas de hablar. ¿Por qué? Porque en América estaba el español peninsular, el español que venía de España, estaba el español criollo, que había nacido en América, y estaba el negro, que era traído de África, que bien podía ser un negro que todavía no hablaba bien el español o que estaba en el proceso de aprendizaje. Estaba el mulato, que era que ya estaba viviendo en América, que ya tenía, digamos, raza los dos. Entonces se estaban dando una serie de razas. Fueron 22 razas las que se formaron en ese momento. Yo creo que por eso es que dice que el Día de la Raza, debido a tantas razas que comenzaron a darse a partir de la llegada de los españoles. Toda esa mezcla grande entre indios, mulatos y españoles que dio esa cuestión. Y entonces cada uno tenía unas formas o unos vocablos que los identificaban de forma diferente. Para podernos poner en contexto, dentro del libro me fue necesario contratar un filólogo para que ellos estudiaran cómo era, cómo de pronto se expresaría correctamente en determinado momento Cartagena cada uno de estos personajes. Y por supuesto, conté con la ayuda de una historiadora que contraté allá de la Universidad de Cartagena, que también me ayudó en ese proceso para mirar cómo nos apegábamos a la historia sin salirnos del contexto principal. Claro, bastante tiempo la producción. Este libro se lo escribió mientras llegó el tiempo de la pandemia, o ahí tuviste pues, el tiempo para como que concluir con esa investigación y hacer ya luego el lanzamiento. De hecho, el libro de Editorial Planeta, Piel de Ébano, salió el año pasado, iba a ser lanzado durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El libro se termina de imprimir en junio del 2020. Iba a ser lanzado para la feria, pero no se alcanzó. En este año queremos hacer un relanzamiento, un lanzamiento oficial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y estamos a la espera de mirar si va a ser presencial o va a ser virtual. De hecho, también se va a lanzar en Argentina. Este libro está en Argentina, está en México y también está en Colombia. De lo que tú me preguntabas hace un momento de si hemos recibido de pronto intención de alguien de publicar el libro o sacarlo en las plataformas audiovisuales. En este momento el Gran Genocidio lo están evaluando en Francia, una compañía les gustó, pero entonces lo que siempre nos ha tenido un poquitico frenados es que es un libro de mucha inversión. En su momento, una compañía de Hollywood también le llamó la atención, pero lo que significa, digamos, no solamente de utilizar efectos especiales, sino también elementos de época, que es lo que hace que se... Exacto. Y el otro es Transmigración. Este sí también está en este momento en estudio de una productora de Hollywood que también se interesó. Entonces, estamos a la espera. Es un proceso bastante demorado, pero lo que nos facilita todo es que a nivel audiovisual casi todas las productoras se quedaron sin contenido porque durante la pandemia tuvieron que sacar todo lo que tenían e inundaron el mercado con lo que había para tratar de que la gente estuviese entretenida en sus casas. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno que uno ve, que ya está repitiendo 1, 2, 3 veces todo lo mismo y ya la gente está buscando nuevo contenido. Entonces, para nosotros los autores ya se abre esa posibilidad de que muchos de nuestros libros comiencen a ser vistos
con la posibilidad de que sean llevados a alguna producción. Es lo que todos esperamos, Olga, más que de pronto no solamente tener los libros en todas las librerías, sino también que algunos de nuestros libros puedan llegar o puedan hacer parte de las plataformas audiovisuales. Sí, efectivamente, en este tiempo de pandemia pasó eso también en la parte audiovisual y claro, es una oportunidad, digamos, siempre de lo malo, pues, y de los tiempos como están en este momento tan convulsionados, parte de eso también tiene que ver lo bueno que se pueda sacar de las oportunidades, ¿no? Y en el caso de los libros, bueno, el Gran Genocidio bien pudiera ser una serie, me imagino, por todo lo que conlleva, ambientaciones, como bien dices, personajes y todo, que me imagino el autor también tiene que estar inmerso dentro de los temas de producción para que vayan de la mano del libro. A veces el libro, bueno, el libro digamos, el corazón de lo que puede ser una obra luego audiovisual, pero no siempre está apegada tampoco precisamente porque tienen que ajustar presupuestos para que no, por todos los contenidos. Acá en Ecuador, si alguien de quien nos está viendo en este momento puede y quiere poder contar con con estos libros, ¿en qué lugar se están vendiendo? ¿En dónde te han dicho que se pueden encontrar? El libro El Gran Genocidio en este momento se encuentra en Librimundi, en la librería La Española y en Mr. Books. El Piel de Ébano creo que está por llegar, si no llega esta semana, llega la otra semana, según tengo entendido, a todas las librerías, también Librimundi, La Española y Mr. Books en Guayaquil y en todo Ecuador. Acá en Ecuador, ¿en algún momento hiciste el lanzamiento de alguno de estos libros? Sí, señora, El Gran Genocidio. Yo fui invitado a la Feria Internacional del Libro de Quito, la versión anterior. Me invitó el Librería La Española y hicimos el lanzamiento del Gran Genocidio. Excelente. ¿Cuáles son las siguientes producciones que tienes? ¿Qué es lo que está en mente en este momento? Bueno, en este momento, como te comentaba, estoy escribiendo la historia de una bruja. Tuvieras que esos cambios que tengo yo a veces. Eso es una historia de una bruja muy famosa en Cartagena, Paula de Aguiluz, a quien le llamaban Aleluya y que fue condenada por la Santa Inquisición en 3 ocasiones. Es una historia interesante. Ella era de origen dominicano, estuvo viviendo en Cuba y por alzar un niño, al niño le pasó algo en el ombligo y a ella la tildaron de bruja porque dijeron que ella le había chupado el ombligo al niño y que eso le había causado la muerte. A raíz de eso se desencadena toda una historia. Ella es llevada y sentenciada en Cartagena, que era la sede principal de la Inquisición, del Santo Oficio, y ahí se desarrolla la historia de este personaje, también basado en la vida real. Y por un lado. Por otro lado, estoy pronto por sacar un libro de novela gráfica y libro ilustrado, los dos, y que tienen que ver solamente con el Galeón San José. Estamos ahorita en negociaciones con una editorial, no sabemos todavía si es en España o si es en México, pero tiene que ver sobre todo lo que es la historia del Galeón San José desde su inicio hasta el final. Es una saga de 3 libros. El primer libro se llama el naufragio, el segundo se llama El mito y el tercer libro se llama El hallazgo, todo como a la casa del Galeón San José. Esa es la otra parte que estamos trabajando. Algo al final que me gustaría igual referirlo, y es precisamente, primero la pasión que tiene, se ve con todo el trabajo que hace ya de muchos años en cuanto a escribir y a pues, poner todo el énfasis, ¿no? ¿Qué se tiene que tener, aparte de las ganas y el deseo de querer escribir? Porque todo el mundo dice, bueno, tienes que escribir un libro, el libro de tu historia, el libro de lo que sea, pero entonces ¿cuáles son esas premisas que se deben de contemplar a la hora de poder hacer todo este trabajo? Porque es todo un trabajo, ¿no? Yo diría, Olga, que 2 cosas fundamentales. 1, investigación. 2, dedicación. Hay que leer, hay que documentarse, siempre estar leyendo y mirar, porque de ahí es donde nacen las grandes historias.
Muchas veces uno ve que pasa algo y uno como que no le pone suficiente cuidado, pero cuando uno comienza a investigar cualquier tipo de tema cotidiano, eso se puede volver un tema muy trascendente. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que escribir. Si hay personas que quieren escribir, que nos están escuchando, yo los invito a que escriban, si pueden y les gusta, parte de la historia. Yo hace poco viajé a Rusia, estaba en Moscú, y me fui porque quería averiguar sobre la gran duquesa María, que tenía que ver con, era prima del príncipe, del zar Nicolás II, de los Romanov. Quería escribir sobre esa historia. Pero después alguien me comentó en Planeta, Marco, pero si tú estás escribiendo historia americana, ¿para qué vas a escribir historia de allá? Sí, allá ya hay mucha historia. Y me puse a averiguar y sí, hablé con una amiga que tengo allá en San Petersburgo, donde también estuve, y ella me dijo, Marco, nosotros queremos saber de América. Nosotros estamos encantados, nosotros estamos saturados ya de nuestra historia. Cuéntenos de la historia de ustedes. Entonces ahí, en cada rincón de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de nuestros países, hay mucha historia que tenemos que contar al mundo. Ya nos han traído la de ellos, ahora nosotros tenemos que exportarles partes de nuestra historia. Y finalmente, ¿qué pasó con la ingeniería mecánica? Yo tengo una empresa acá, soy empresario, tengo una empresa donde trabajo de lleno con la parte de la ingeniería mecánica, pero ya no me dedico tanto a eso, ya tengo personas que manejan, yo tengo 2 empresas diferentes, que ellas se hacen cargo de eso y yo me dedico ya con todo mi corazón, con todo me interesa lo que más me gusta, a escribir. Excelente, muchísimas gracias, querido Marco T. Roballo, por esta interesante conversación. Yo sé que más de uno se interesará precisamente de poder contar con estos libros. De hecho, ahora que estamos aquí viviendo un confinamiento de fines de semana, yo creo que es la oportunidad para poder leer estas interesantísimas obras que están pues allí en todos los sitios que ha mencionado. Marco nos vuelve a repetir en un ratito más dónde los pueden encontrar y bueno, comenzarnos a documentar también de información que a lo mejor pues y no la conocíamos y es importante que la pudiéramos ampliar a partir de estas obras. ¿Dónde las pueden encontrar entonces en Ecuador? En la librería, todas las librerías, la española, en Librimundi y en Mr. Books. Excelente. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todos los seguidores que han estado esta tarde. Perdónenme que no los he mencionado hoy, precisamente porque hemos estado súper imbuidos en esta interesantísima conversación de este día jueves 6 de mayo. Los invitamos en todo caso para continuar con nosotros en una próxima oportunidad. Les comento que en la próxima conversación será nuestra conversación número 100, que es precisamente el tiempo en que hemos estado dentro de esta pandemia y que, bueno, nos ha permitido conectarnos con tantas personas tan interesantes como la que hemos tenido hoy. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido y nos vemos el próximo martes con más conversaciones frente al mar. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. No sé qué le ha pasado ahí, está el sonido. Tiene que venir a Salinas. Por supuesto que sí, señora. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. No, que sí, tiene que venir. Yo estuve en Cartagena. No, que te digo que tú tienes que venir aquí a Dallas también cuando quieras aquí, con mucho gusto. Más que encantado de enseñarte la ciudad. ¿Se ha estado acá en Texas? ¿Cómo? ¿Se has estado aquí en Texas? No, en Texas no. He estado en Nueva York y en Miami, pero en Texas no. No he tenido la oportunidad, pero va a haber que darse una vuelta por ahí también. Y igualmente, cuando quieran acá en Ecuador, Salinas, estamos a las órdenes también para darles un recorrido muy interesante de esta zona. Claro que sí, sí me gustaría, sí tengo contemplado ir, le he comentado a Mónica que tengo esa intención. De hecho, la chica que trabaja con las redes mías, todo lo que maneja en las redes, ella vive en Quito, es colombiana, pero vive en Quito, y es la que se encarga de todo, de las publicaciones y cosas así. Olga, quedo encantadísimo de conocerte, muchas gracias por todo, qué bueno conocerte.
Qué bueno que tú le abras ese espacio a los escritores y a la cultura para que la gente pues conozca un poco más de todo lo que hacemos. Por supuesto que sí, para mí ha sido un honor realmente conversar contigo esta tarde. Muchísimas Gracias. gracias y estamos pues Bueno, pendientes de lo que sea en adelante. Hasta luego.